Hay que saber que estos nucleótidos son esenciales para las células y dentro de alguna de las utilidades que se mencionan es que nos sirven para producir ADN y ARN, que de hecho creo que esto ya lo vieron en biología. ADN y ARN son portadores de productos intermedios activados cuando formamos hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿sí? Por ejemplo, la UDP, glucosa, ¿sí? La CDP, colina, ¿sí? Como ejemplos. Son componentes estructurales de diversas coenzimas, ¿sí? Por ejemplo, coenzima A. ¿Qué nucleótido está implícita en la coenzima A? ¿Qué nucleótido está dentro de la estructura de la coenzima A? Adenosina, ¿verdad? Ese sería el nucleótido, adenosina, ¿sí? El NAD, ¿qué nucleótido tiene? Adenina, ¿verdad? Y nucleótido de nicotinamida y adenina. El FAD, ¿qué nucleótido tiene? Adenina, ¿verdad? Y por ejemplo, los nucleótidos nos sirven para formar estos segundos mensajeros, ANP cíclico y GNP cíclico, que sirven para las vías de transducción de las señales. Desempeñan un papel importante como moneda de energía. Si no, vemos que el ATP es la molécula que nos impulsa a todas las reacciones que de otra forma serían desfavorables, ¿verdad? De la hidrólisis de ATP se favorecen algunas reacciones que no serían viables. Y otra que añade, no me acuerdo si es el ciclamobaides, que a veces son efectores alostéricos y ozoianurinos, ¿verdad? El ATP se une a cierta enzima y puede afectar alostéricamente la actividad de esa enzima. Algunas veces la inhibe, algunas otras veces es estimulada, dependiendo del nucleótido, ¿verdad? Entonces la estructura de los nucleótidos es que están conformadas, ¿verdad?, por una base nitrogenada, por un monosacárido, pentosa, y por 1, 2 o 3 grupos fosfato. Eso es un nucleótido. Las bases nitrogenadas se dividen en purinas y pirimidinas. Las purinas son comunes o son las mismas para ADN, para ARN, adenina, guanina. Las pirimidinas, una es común a las dos, que es la citosina, está presente en el ARN y el ADN, pero lo que los diferencia es que la timina es para el ADN y el uracilo es para el ARN, y se forman a partir de una misma secuencia de reacciones. Si estructuralmente ustedes ven el uracilo, por ejemplo, que tiene de distinto la timina, con el uracilo, un grupo metilo, ¿sí? Un grupo metilo en este átomo, creo que es el átomo 5 si no estoy mal, y este no lo tiene, y eso lo hace diferente, ¿sí? Y precisamente este grupo metilo, ¿quién lo agrega? ¿O quién es donador de ese grupo metilo? El ácido fólico, ¿sí? El ácido fólico. Por eso es que el ácido fólico sirve para la replicación celular. Y cuando tenemos deficiencia, podemos tener problemas en aquellos tejidos que se están replicando de forma constante, ¿verdad? Que se están dividiendo de forma constante. Y en la citosina, ¿qué tiene de diferente? Un grupo amino, en este donde tanto timina como uracilo tienen doble enlace con el oxígeno. La citosina tiene un grupo amino. Ese grupo amino obviamente es donado por un aminoácido que de hecho son aminoácidos no esenciales los que nos donan todos los átomos para formar estas bases
de nitrógeno, ¿verdad? Adenina y guanina se forman a partir de un único nucleótido, que es el monofosfato de inosina, ¿verdad? ¿Qué tiene de diferente la adenina con la guanina? Un grupo amino, ¿verdad? La adenina la tiene en este átomo y la guanina la tiene en este otro, ¿sí? Esa es la diferencia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo se forma. Aparte que Elsical menciona que en algunas especies de ADN se encuentran a veces bases inusuales, es decir, bases modificadas que pueden consistir en metilaciones, glucosilaciones, acetilaciones o reducciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la citosina, ¿verdad? Que aquí tiene una acetilación, ¿verdad? La citosina se acetila y forma N-acetilcitosina. O el uracilo, ¿verdad? Que sufre esta modificación, le agregan dos grupos hidruro, ¿verdad? Que es prácticamente un proceso de oxidorreducción y forma dihidrouracilo. Agregar dos grupos metilo a esta estructura de adenina, ¿verdad? Y forma N5 dimetiladenina. Estas son bases inusuales, modificadas, que generalmente suele darse en patógenos, ¿verdad? Y que le pueden servir para añadir el reconocimiento de enzimas o de hecho para ser reconocidas por enzimas que van a generar su degradación. ¿Cómo vamos a numerar los átomos de tanto purinas como pirimidinas? Aquí podemos notar la numeración de las pirimidinas. El átomo 1 es este, 2, 3, 4, 5, 6. En las purinas, el átomo 1 es este, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces tenemos que saber la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido, ¿sí? Si no sabemos diferenciar esto, nos vamos a perder, ¿sí? Nos vamos a perder. Aquí podemos observar que también la pentosa es numerada, ¿verdad? La pentosa que está unida a la base se numera, pero teniendo un apóstrofo en cada número para diferenciar el átomo de la pentosa versus los átomos de las bases nitrogenadas, ¿sí? Que ya vimos cómo se numeran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, pirimidina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, purina, ¿sí? Ahora, la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido es que el nucleósido es una base nitrogenada más una pentosa, ¿sí? Eso es un nucleósido. ¿Qué base nitrogenada? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de las que vimos al inicio: adenina, guanina, citosina, timina, uracilo, ¿sí? Se une a la pentosa, que generalmente es ribosa, y ya me forma un nucleósido. Por ejemplo, aquí tenemos la ribosa más la citosina y me forma el nucleósido citidina, ¿sí? Ya es un nombre distinto, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la adenina más la 2-desoxirribosa o la desoxirribosa, y tengo un nucleósido que se llama desoxiadenosina, ¿sí? Porque la pentosa que se unió fue la desoxirribosa. Si se hubiese unido a la ribosa, ¿qué sería? Si en lugar de la desoxirribosa hubiese sido la ribosa unida a la adenina, ¿qué nucleósido sería? ¿Ah? ¿Cuál? No. Ahí ya te perdiste, mi amigo. Roman, el abanderado del cuarto parcial. La adenosina, ¿sí? Adenosina. Ribosa más adenina forma adenosina, ¿sí? Desoxirribosa más adenina forma desoxiadenosina, que es un
nucleósido. Ambos son nucleósidos. Cambia la pentosa que está unida a ella, el que sea ribosa o el que sea desoxirribosa. Si a estos nucleósidos yo le agrego un fosfato, que generalmente suele ser al átomo número 3 o al 5 de la pentosa, si le agrego un fosfato, ya lo convierto en un nucleótido, ¿sí? Si es un fosfato, monofosfato de citidina, por ejemplo, o monofosfato de desoxiadenosina. Si le agrego dos grupos fosfato, sería difosfato de citidina o difosfato de desoxiadenosina. Y si le agrego tres grupos fosfato, sería trifosfato de citidina o trifosfato de desoxiadenosina, ¿sí? Aquí lo que me está diciendo es que un nucleósido se convierte en nucleótido cuando se le agrega un solo fosfato, ¿sí? Y entonces formamos monofosfato de adenosina, monofosfato de timidina, monofosfato de uridina, etcétera, etcétera. Y si tiene dos, igual es un nucleótido. Y si tiene tres, igual es un nucleótido. Porque los grupos fosfato, estos, son responsables de las cargas negativas de estas partículas, por lo cual se les denomina ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se forma el nucleótido madre, el que nos da origen a las dos purinas, adenina, guanina, ¿sí? La síntesis de los nucleótidos de purina, necesitamos donadores, ¿verdad? Los aminoácidos no esenciales, aspartato, glicina, glutamina, son los aminoácidos no esenciales que nos ayudan a producir o formar parte, ¿verdad? Algunos átomos que donan van a formar parte de las purinas. El CO2 y el N10, formil tetrahidrofolato. Coenzima que proviene del ácido fólico. O sea que el ácido fólico me ayuda para formar purinas y pirimidinas, ¿sí? Purinas y pirimidinas. Si yo tengo un trastorno, entonces en la concentración del ácido fólico voy a tener problemas, ¿verdad? En los tejidos que van a estar replicándose muy constantemente. Un tejido que se replica de forma constante es la médula ósea. Por eso es que se manifiesta como anemia megaloblástica, la deficiencia de ácido fólico. Se forma en el hígado por una serie de reacciones que se van añadiendo carbonos, nitrógenos donados a una ribosa 5-fosfato, ¿sí? Todos esos átomos que dona el aspartato, la glicina, la glutamina, el CO2 y el N10 formil tetrahidrofolato se lo donan a una ribosa 5-fosfato preformada. ¿En qué ruta se forma la ribosa 5-fosfato? En la vía de las pentosas fosfato, ¿sí? En la fase oxidativa, ¿verdad? En la fase oxidativa se forma, ¿qué se forma? Ribulosa, ¿sí? Ya la isomerasa la transforma en ribosa, ¿sí? Ribosa 5-fosfato. Y entonces, ¿en qué tejidos van a favorecerse la formación de ribosa 5-fosfato? En aquellos tejidos que se están replicando constantemente, ¿verdad? Porque para formar purinas yo necesito tener ribosa 5-fosfato. Igual, para formar pirimidinas necesito ribosa 5-fosfato, pero yo formo el anillo antes y después incorporo la pentosa. En cambio aquí no, yo no puedo formar la purina si no tengo la pentosa. Tengo que tener la pentosa. Y este sería el orden en el cual se insertan los átomos,
¿sí? El orden en el que se insertan en su formación. Primer átomo lo da la glutamina. Segundo, se inserta la glicina, incluso me da 2 carbonos que forman parte del anillo de purina. Tercero, me lo da el N10, formil tetrahidrofolato. Cuarto, entra otra glutamina. Quinto, entra el CO2. Sexto, entra el aspartato. Y séptimo lugar, entra otra vez el N10, formil tetrahidrofolato. El fosforibosilpirofosfato es una pentosa activada que participa en la síntesis y el rescate de las purinas y piridinas, ¿sí? Por eso les decía la importancia de tener la ribosa 5-fosfato, porque si yo tengo ribosa 5-fosfato, formo esta pentosa activa, fosforibosilpirofosfato. Ahora vamos a ver las 11 reacciones donde nos lleva a la formación del monofosfato de inosina, ¿verdad? Son 11 reacciones. Primera reacción, donde participa la fosforibosilpirofosfato sintetasa. Y esta es sintetasa porque utiliza ATP, ¿sí? Utiliza ATP para quitarle su grupo pirofosfato, agregárselo a la ribosa 5-fosfato y yo formo 5-fosforibosilpirofosfato, o sea, la pentosa activa de la cual hablábamos en la diapositiva anterior. Esa es la primera reacción, pero vean, esta enzima es objeto de efectores alostéricos, tanto positivos como negativos. ¿Quién afecta alostéricamente positivamente a esta enzima? El fósforo inorgánico. Si yo tengo una alta concentración de fósforo inorgánico, voy a hacer que esta PRPP sintetasa sea activa y me forme PRPP, que es la pentosa activa. Pero ¿quiénes son sus inhibidores? El producto final de la vía, ¿sí? El AMP, el GMP van a inhibir a la PRPP sintetasa. Formé 5-fosforibosil-1-pirofosfato, que es esto. Y acá tenemos otra vez la gráfica. Viene la segunda reacción. La enzima reguladora de la vía que se llama glutamina fosforibosilpirofosfato amidotransferasa, que me va a formar 5-fosforibosilamina, ¿sí? 5-fosforibosilamina. Probablemente su libro de texto ya tenga otros nombres, ¿sí? No se van a equivocar. ¿Sí? En su libro de texto menciona algunos otros nombres. Y formó esta estructura. ¿Qué fue lo que le quitó la enzima a la glutamina? Solo un grupo amino, un amoniato, por así decirlo, porque ven, de glutamina pasa a glutamato y se libera el grupo pirofosfato, porque donde estaba el grupo pirofosfato se va a empezar a agregar los átomos que me van a donar los aminoácidos no esenciales. Aquí tenemos el grupo amino, ¿verdad? Y solo por esto cambia el nombre a 5-fosforibosilamina. Esta es la enzima determinante de la velocidad de la síntesis de las purinas, porque también, como pueden ustedes observar, es afectada alostéricamente de forma negativa por los productos finales. AMP y GMP inhiben a la enzima reguladora, ¿sí? Tercera reacción. Tengo 5-fosforibosilamina. Una sintetasa, que si no estoy mal, se llama DAR, que significa glicinamida ribótido sintetasa, ¿sí? Me va a formar 5-fosforibosilglicinamida, que necesita otro aminoácido y otro ATP. Esta ruta metabólica es una de las más costosas porque emplea muchas moléculas de ATP.
e inserta el aminoácido de forma completa en el nitrógeno que provenía de una glutamina, ¿verdad? Siguiente reacción: entra el átomo donado por el N10 formil tetrahidrofolato, ¿sí? Que sería un carbono, ¿verdad? Porque decíamos, los folatos participan en la transferencia de unidades monocarbonadas. Aquí estamos viendo la transferencia de una unidad monocarbonada. ¿Quién lo da? El N10 formil tetrahidrofolato. Y obviamente se transforma en tetrahidrofolato. ¿Cómo se llama la enzima? Gar formil transferasa, ¿sí? Y forma 5-fosforibosil N-formilglicinamida. Tenemos acá la estructura agregada por esta enzima. Luego entra otra vez una glutamina que va a donar otro nitrógeno, ¿verdad? A través de esta enzima sintetasa que se llama FGAM, creo que es. ¿Sí? FGAM. Sintetasa, porque requiere otro ATP. Le agrega ese nitrógeno, ¿verdad? A este punto y forma 5-fosforibosil N-formilglicinamidina. Por eso FGAM traduce el compuesto que se forma, ¿sí? Y por eso se llama sintetasa, porque emplea una molécula de ATP. Luego podemos observar que se cierra el primer anillo, ¿verdad? A través de la participación de una hidrólisis de ATP para formar 5-fosforibosil 5-aminoimidazol. Creo que se llama AIR, ¿sí? Aminoimidazol ribótido. Eso significa AIR. Se inserta la molécula de CO2 por medio de la carboxilasa. Aquí podemos observar el sitio de inserción para formar 5-fosforibosil aminoimidazol 4-carboxilato, perdón. A esta estructura se le va a agregar el aspartato por completo en este sitio, ¿verdad? Para formar 5-fosforibosil 4-N-succinocarboxamida 5-aminoimidazol. ¿Cómo se llama la enzima? Saccharide. ¿Qué es lo que traduce todo este compuesto? Sintetasa, porque usa ATP, insertando, ¿verdad?, el aminoácido por completo. Pero obviamente no se queda el aminoácido completo, sino que lo que necesita únicamente es el nitrógeno. Y por eso es de que vemos que posteriormente se libera el fumarato, ¿verdad? El aspartato sin ese nitrógeno es fumarato. Quien hace la liberación es la enzima adenilo-succinato liasa. Libera el fumarato, dejó solo insertado el nitrógeno, ¿verdad? Y a esta estructura se llama 5-fosforibosil 4-carboxamida 5-aminoimidazol. Abreviatura FGAIR. Entra otra N10 formil tetrahidrofolato, se inserta otro carbono, lo estamos viendo en esta parte, y queda lista la molécula para poder cerrarse. A través de la ciclohidrolasa se cierra el anillo y se forma el monofosfato de inosina, nucleótido, ¿sí? ¿Por qué es nucleótido? Porque tiene una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato, ¿sí? Si le quitamos el grupo fosfato, ¿cómo se llamaría
el nucleósido. Es nucleótido porque se llama monofosfato de inosina, ¿sí? Si le quitamos el grupo fosfato, ¿cómo se llama el nucleósido? Inosina. Inosina. Si le quitamos la ribosa, ¿cómo se llama la base? Porque la inosina es ribosa más una base. ¿Cómo se llama la base? Hipoxantina. ¿Sí? Hipoxantina. Hipoxantina más ribosa en forma inosina. Y aquí estamos viendo que tiene un grupo fosfato, se llama monofosfato de inosina, ¿sí? Monofosfato de inosina, que es el nucleótido base para formar AMP y GMP, ¿sí? AMP para este lado, GMP para este otro lado. ¿Qué necesitamos? Si nos vamos hacia el lado izquierdo, para acá, otro aspartato dona un nitrógeno. Por la adenilsuccinato sintetasa, usando GTP como fuente de energía, vemos que se inserta el aspartato por completo, acá. Y esto se le llama adenilsuccinato. Obviamente lo que se requiere solo es el grupo amino, el nitrógeno del aspartato. Entonces la adenilsuccinasa libera el fumarato, dejando solo este nitrógeno. Y por eso se le llama monofosfato de adenosina, ¿sí? Monofosfato de adenosina. Si me voy para el otro lado, otra enzima, IMP deshidrogenasa, que genera un proceso de óxido-reducción usando NAD. ¿Dónde se genera la óxido-reducción? En este átomo, ¿sí? Y a esto se le llama monofosfato de xantosina, ¿sí? Por esta oxidación. Entra una glutamina y la glutamina lo que va a hacer es donar otro nitrógeno. Y el que impulsa la acción es ATP. La enzima se llama GMP sintetasa y forma monofosfato de guanosina. ¿Dónde insertó el nitrógeno la glutamina? Donde sucedió la oxidación, ¿sí? Donde se dio la oxidación. Y ya generó GMP. Por eso la diferencia. El GMP tiene un grupo amino en este átomo que no lo tiene el AMP, pero el AMP lo tiene en este átomo, ¿verdad? Que no lo tiene el GMP, ¿sí? Esa es la diferencia. Las dos son purinas, ¿sí? Las dos son purinas, adenina, guanina, ¿sí? Porque si yo le quito el grupo fosfato y la ribosa, aquí voy a tener guanina. Si le quito el grupo fosfato y la ribosa, voy a tener adenina, ¿sí? ¿Qué de diferente tiene la adenina y la guanina con la hipoxantina? Estructuralmente. No me diga que no ven la diferencia estructural. Ahí tengo las tres fases. Esta es la base de hipoxantina. No tiene ningún nitrógeno. O sea, no tiene un nitrógeno adicional como si lo tiene la adenina en este átomo. Esta no la tiene. Tampoco tiene el nitrógeno que tiene la guanina en este átomo, ¿sí? O sea, la hipoxantina le faltaría un grupo amino donado por uno de los aminoácidos. Para formar AMP lo dona el aspartato, para formar GMP lo dona otra glutamina, ¿sí? Y son impulsadas por nucleótidos distintos.
Esta se impulsa por la presencia de GTP y esta se impulsa por la presencia de ATP, ¿sí? Y entonces hay un equilibrio, ¿verdad? Hay un equilibrio entre formar la misma cantidad. Yo necesito tener en equilibrio cantidades equimolares de AMP y GMP, ¿sí? No puedo tener más AMP que GMP, ¿sí? Tiene que ser equitativo. Y aquí entra uno de los fármacos, ácido micofenólico, ¿verdad? Es un fármaco inhibidor, dice, no competitivo de esta enzima, ¿verdad? Reversible, dice. Este fármaco priva rápidamente a las células T y B en proliferación de los componentes clave de los ácidos nucleicos, ¿sí? Esa es la base por la cual actúa, porque inhibe a esta enzima. Por lo tanto, es un fármaco inmunosupresor que se usa para prevenir el rechazo de injertos, ¿sí? El ácido micofenólico. Aquí está el blanco. Este es la enzima bloqueada por este fármaco inmunosupresor. Lo que vimos que se formaron fueron monofosfatos de nucleósidos, ¿sí? Monofosfatos, AMP, GMP, monofosfato de adenosina, monofosfato de guanosina. Para convertir esos monofosfatos en difosfatos y trifosfatos es que entran estas otras enzimas. Para convertir los monofosfatos a difosfatos se requieren enzimas específicas. Es decir, para el AMP yo necesito a la adenilato quinasa. Para el GMP yo necesito a la guanilato quinasa. Y un mismo donador de fosfatos que es el ATP, ¿sí? Aquí me está diciendo que la adenilato quinasa le quita un fósforo al ATP, se lo dona a este y me quedan dos difosfatos de nucleósidos, ¿sí? Aquí vemos que la guanilato quinasa le quita un fósforo al ATP, se lo da al GMP y forma GDP y ADP. Son dos difosfatos de nucleósidos, ¿sí? Ahora, para transformar los difosfatos de nucleósidos a trifosfatos de nucleósidos hay una única enzima, la nucleósido difosfato quinasa. Esa me va a convertir todos los dinucleósidos en trifosfatos, ¿verdad? Aquí estamos viendo GDP le quita un fósforo al ATP y va a formar GTP. Obviamente el ATP dona un fósforo, se transforma en ADP. Aquí estamos viendo que el CDP le quita un fósforo al ATP y forma CTP. Y obviamente el ATP se transforma en ADP. Esa es una sola enzima para transformar los difosfatos de nucleósidos en trifosfatos de nucleósidos, ¿sí? Y entonces hablamos de los inhibidores sintéticos de la síntesis de las purinas, como por ejemplo las sulfamidas, que están diseñadas para inhibir el crecimiento de los microorganismos. Ustedes han escuchado del fármaco trimetropinsulfametoxazol. Es una sulfamida, ¿sí? Es una sulfamida. Por el componente trimetropin, es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa bacteriana, ¿sí? Es decir, evita que el dihidrofolato se transforme nuevamente a tetrahidrofolato. Otros inhibidores son los análogos estructurales del ácido fólico. Aquí solo menciona el almetotrexato, ¿sí? Pero hay otro fármaco que va y les lo menciona, que también es un análogo estructural del ácido fólico. Y si es un análogo estructural, lo que hace es interferir en la síntesis de los nucleótidos, ¿sí? Interfiere en la síntesis de los nucleótidos. Estos inhibidores de la síntesis de purinas son tóxicos, ¿sí? Porque inhiben a enzimas específicas que participan
en aquellos tejidos que tienen una replicación constante, que se están dividiendo de forma continua. No solo afectan, por ejemplo, este fármaco, metotrexate, es un inmunosupresor, ¿verdad? Utilizado para quimioterapia en cáncer, pero no solo afecta al cáncer, sino afecta también a los tejidos que tienen un desarrollo o una división estructural rápida, como por ejemplo la médula ósea, la piel, el tubo digestivo, el sistema inmunológico y los folículos capilares. Por eso vemos efectos secundarios en esos sitios principalmente, porque son los que más sufren las consecuencias o los efectos adversos de estos agentes quimioterapéuticos. ¿Qué vemos en la médula ósea? Anemia. Un paciente que está recibiendo metotrexate va a tener anemia. ¿Qué vemos en la piel? Descamación o lesiones en la piel. En el tubo digestivo, diarrea. En el sistema inmunológico, inmunodeficiencia. Y en los folículos capilares, alopecia, ¿verdad? Caída del cabello. La ruta del rescate para las purinas, Baines menciona que es una ruta fundamental porque evita el gasto de mucha energía para formar las purinas. Ya vimos cuántas moléculas de ATP se utilizan, ¿verdad? Para formar el monofosfato de inosina, ¿sí? Entonces la ruta del rescate nos evita o nos ahorra ese consumo de energía, ¿verdad? Y es llevado a cabo por dos enzimas: la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa y la adenina fosforibosil transferasa. La enzima hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, su mismo nombre lo dice, rescata a la hipoxantina y a la guanina, ¿sí? Pero esta enzima dice, o ambas enzimas dice, utilizan al fosforibosil pirofosfato como fuente del grupo ribosa 5-fosfato. A través de esta enzima es que, por ejemplo, sobre la hipoxantina yo puedo formar IMP, sobre la guanina formo GMP y sobre la adenina formo AMP. Son enzimas que participan en el rescate de estas bases, ¿sí? Hipoxantina, guanina, adenina. Pero ahora ya entendimos que es un nucleósido. Y dice que la adenosina es el único nucleósido de purina que se rescata. La adenosina es el único nucleósido de purina que se rescata. Decime otro nucleósido de purina que obviamente no se rescataría. Ahí va a ser otro nucleósido de purina aparte de la adenosina. ¿La? No. La guanosina, ¿sí? La guanosina es el otro nucleósido de purina que no se rescata. Y yo entendería que también la desoxiguanosina es otro nucleósido de purina y la desoxiadenosina es otro nucleósido de purina, pero la única que se rescata, dice, es la adenosina. ¿Y quién lo rescata? La adenosina quinasa, ¿sí? La adenosina quinasa. ¿Por qué? Porque se fosforila a AMP, monofosfato de adenosina. Y aquí pueden observar que se genera una enfermedad. Esta enfermedad es un trastorno hereditario recesivo ligado al cromosoma X, porque ahí está el gen para formar esta enzima, ¿verdad? Y obviamente se caracteriza por tener carencia de la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Si yo tengo carencia de esta enzima, no puedo rescatar ni la hipoxantina ni la guanina, ¿sí? Esto provoca un aumento de los niveles del fosforibosil pirofosfato y obviamente una disminución del IMP y del GMP, que son inhibidores, al final son inhibidores de la enzima clave de la vía de las purinas. Esto causa un aumento de la síntesis del nodo de purinas porque no se está dando el bloqueo
en la enzima clave reguladora de la vía, entonces incrementa, ¿verdad?, la síntesis del novo y me va a formar como consecuencia, ¿verdad?, productos intermedios que me van a llevar a la excesiva degradación, generando su metabolito clave, que es el ácido úrico, que es el metabolito de extensión de las purinas. Junto con ello hay signos neurológicos, ¿verdad?, característicos, como neurodegeneración, donde el paciente puede tener trastornos mentales y tiene también alteraciones, ¿verdad?, que generan automutilación o movimientos involuntarios. Aquí tenemos la gráfica que nos muestra éxito de las automutilaciones que pueden darse, ¿verdad? Y eso es en cuanto a los ribonucleótidos, ¿sí?, que forman parte del ARN. Para formar ARN necesito ribonucleótidos, pero para formar ADN necesito desoxirribonucleótidos. Y la formación de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos tiene que ser equilibrada, tiene que darse al unísono, ¿verdad? Los dos desoxirribonucleótidos se producen a partir de los difosfatos de ribonucleósidos. Yo, para formar desoxirribonucleótidos tengo que tener difosfatos de ribonucleósidos. Si no tengo difosfatos de ribonucleósidos, no puedo formar desoxirribonucleótidos, ¿sí? Un ejemplo del difosfato de ribonucleósidos. Un ejemplo. Estamos perdidísimos. GDP, muy bien. GDP, ¿qué significa? Difosfato de guanosina. Otro ejemplo. ADP, difosfato de adenosina. Otro ejemplo. ¿Ah? No. El ATP no es un difosfato de ribonucleósido, es un trifosfato de ribonucleósido. ATP. Te dijeron GDP, ADP, UDP, difosfato de uridina, ¿sí? Estos suelen ser sustratos de la ribonucleótido reductasa, conocido también como difosfato de ribonucleósido reductasa, porque su blanco es un difosfato de ribonucleósido. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí nos dice difosfato de ribonucleósido, cualquiera que he mencionado, ADP, GDP, UDP, cualquiera de ellos. Es sustrato de la ribonucleótido reductasa para formar un difosfato de desoxirribonucleósido. ¿Dónde genera el cambio esta enzima? ¿Dónde genera el cambio de la enzima? ¿Dónde? ¿Dónde está sucediendo ese cambio? ¿Qué cambio está generando la ribonucleótido reductasa? ¿Cuál es el blanco de esta enzima, pues, chicos? ¿Qué es? Toma. La pentosa, chicos. La pentosa. Porque de ribosa la quiero pasar a desoxirribosa. Aquí está. El blanco es el átomo 2. De tener un grupo hidroxilo, genera su reducción, ¿sí? Esta es ribosa, esta es desoxirribosa. Eso es lo que genera la ribonucleótido reductasa. Y por ejemplo, entonces esta enzima actuando sobre el ADP, ¿qué me generaría? Actuando sobre el ADP, ¿qué me formaría?
Vean, semibanderada de la sección. La ribonucleótido reductasa actuando sobre el ADP, ¿cuál sería el producto? No, ¿verdad? Difosfato de desoxiadenosina. De difosfato de adenosina me formaría difosfato de desoxiadenosina. Ese es el producto. Sobre el GDP, difosfato de desoxiguanosina. Sobre el UDP, difosfato de desoxiuridina. Lo que cambió solo fue la pentosa, ¿sí? Y aquí dice que la enzima tiene un sitio, un grupo sulfidrilo se une a ella, genera ese cambio, pero el grupo sulfidrilo se llega a oxidar. Para volverla a reducir participa esta enzima. Esta proteína pequeña es una proteína ferrosulfurada, se llama tioredoxina, que vuelve a generar su reducción. Para ello actúa la tioredoxina reductasa utilizando NAD. O sea, aquí vemos también otro papel de la vía de las pentosas fosfato, porque yo requiero NAD para generar tioredoxina reducida cuando la ribonucleótido reductasa ya generó su acción, ¿sí? Porque cuando la ribonucleótido reductasa hace su papel, ¿verdad? Esta proteína pequeña termina siendo la que dona ese equivalente reductor. Y entonces se transforma en tioredoxina oxidada. Para regenerarla necesito tioredoxina reductasa con NAD para volverla a reducir, ¿sí? Y esta enzima dice que es una enzima grande, ¿verdad? Tiene dos compartimientos bien reconocidos, ¿verdad? La subunidad 1, la subunidad 2. Tiene dos hendiduras, uno donde está el sitio de la especificidad del sustrato y el otro del sitio de la actividad, donde va a generar ese mecanismo de reducción, ¿verdad? Obviamente tiene, como veíamos en la diapositiva anterior, ¿ve? Un inhibidor clave de la enzima, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué inhibidor miras ahí? El trifosfato de desoxiadenosina, ¿sí? Trifosfato de desoxiadenosina es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa, que viene siendo el producto final de la acción de la ribonucleótido reductasa, ¿sí? Por eso dice acá, ¿verdad? El ATP activa la enzima, pero el DATP inhibe a la enzima, ¿sí? Pero el ATP, el DATP, el DTTP o el DGTP regulan la reducción de la ribonucleótido, regulan la reducción de los ribonucleósidos específicos, ¿sí? Tiene que haber un equilibrio para formar los desoxirribonucleótidos, ¿sí? Tanto de purinas como de pirimidinas, porque para la replicación celular yo necesito ADN, ¿verdad? Y la degradación, ¿verdad? Vimos la formación, vamos a hablar de la degradación de las purinas, es decir, adenina y guanina. Pero también podemos tener nucleótidos en la dieta, ¿verdad? La degradación de los ácidos nucleicos de la dieta tiene lugar en el intestino delgado, podemos observar ahí. Ácidos nucleicos pueden entrar a nuestra dieta si consumimos carnes rojas, moluscos, mariscos, ¿sí? Vísceras, ahí entran todos esos ácidos nucleicos. El pH
lo convierte a ácidos nucleicos desnaturalizados. Las nucleasas liberadas por el páncreas la convierte en oligonucleótidos. Las fosfodiesterasas del páncreas lo convierten en mononucleótidos. Y las nucleotidasas liberan el fósforo para transformarlo en nucleósidos, ¿sí? Los nucleósidos por las nucleosidasas liberan las pentosas y ya me dejan las bases de purina y pirimidina. Generalmente las de pirimidina se absorben y pasan a la circulación, y las de las purinas forman ácido úrico, ¿sí? A nivel intestinal. Hay dos formas de partir. Partimos de la AMP. Para llegar a inosina podemos tomar estos dos caminos, ¿verdad? O irnos para acá o agarrar esta otra ruta, ¿verdad? Si nos vamos para acá, podemos observar que la enzima AMP desaminasa libera el último nitrógeno que se agregó, ¿verdad? Cuando partimos de IMP, lo liberamos y formamos IMP. El IMP por la 5-nucleotidasa libera el fósforo y ya formamos este nucleósido que se llama inosina. Pero la AMP, por medio de la 5-nucleotidasa, puede primero liberar el fósforo, ¿verdad? Y formamos este nucleósido, adenosina. Y la enzima adenosina desaminasa libera el nitrógeno que se agregó del último para formar este nucleósido, ¿verdad? La adenosina desaminasa, ¿sí? Es una enzima clave que si está deficiente o carente nos forma o nos genera una enfermedad grave, ¿verdad? La inmunodeficiencia combinada grave, porque precisamente un blanco específico vienen siendo las células o leucocitos, ¿verdad? Los linfocitos, tanto T y B, es decir, las que se producen en el timo y en el vaso. Tenemos este nucleósido, inosina. La nucleósido de purina fosforilasa libera el fósforo. Lo libera como ribosa 1-fosfato. Para eso necesita fósforo inorgánico, ¿verdad? Porque no se puede liberar únicamente como ribosa, sino que se libera como ribosa 1-fosfato. Y ya me deja la base. La base es hipoxantina, ¿verdad? La hipoxantina por medio de la xantina oxidasa sufre oxidación, ¿verdad? Es una de las enzimas que más produce esta especie reactiva de oxígeno, se llama peróxido de hidrógeno, y en ese proceso de oxidación me genera xantina. Por eso es que alteraciones en el metabolismo del ácido úrico se relacionan al síndrome metabólico, ¿sí? Al síndrome metabólico. El otro nucleótido, GMP, aquí vemos que la 5-nucleotidasa le quita el fósforo, ¿verdad? El grupo fosfato lo transforma de un nucleótido a un nucleósido, guanosina, ¿verdad? Se libera la ribosa, la pentosa, usando fósforo inorgánico, igual por la misma enzima, la nucleósido de purina fosforilasa. Se libera como ribosa 1-fosfato y queda esta base, la guanina, ¿verdad? Que por medio de la guanasa libera el último nitrógeno que se agregó, ¿se acuerdan? ¿Quién tomó ese nitrógeno? La glutamina, ¿sí? Y ya me deja xantina, ¿verdad? Y en la xantina es donde converge la degradación tanto del AMP como del GMP, ¿verdad? Porque la xantina es común a la degradación de AMP como de GMP. Y otra vez la xantina oxidasa genera otra oxidación y me forma ácido úrico, ¿sí? Ácido úrico. Y esta ya sabemos que se dirige, ¿verdad?, por la circulación al riñón para ser excretado, ¿sí?, para ser eliminado. El problema es que
La enfermedad asociada con la degradación de las purinas es esto que conocemos como gota. Y la gota es de diagnóstico clínico, pero sospechada por la presencia de hiperuricemia, ¿sí? Porque no todo paciente con hiperuricemia va a desarrollar gota, ¿sí? Pero todo paciente con gota va a tener hiperuricemia, ¿sí? Si nos midiéramos el ácido úrico aquí todos, probablemente algunos ya tendrían los niveles así en el límite superior normal, o de pronto algunos ya tendrían niveles por arriba del valor normal, ¿sí? Esta enfermedad se caracteriza por el acúmulo del ácido úrico, ¿verdad? Que puede darse por una producción excesiva o una excreción defectuosa. El problema es que el ácido úrico a pH normal, pH de 7.4, que genera sales de urato monosódico que se cristalizan y se forman, esa cristalización es en forma de alfiler, son puntiagudas y se depositan ¿en dónde? En los tejidos blandos, en las articulaciones, en los tendones, ¿sí? Pero principalmente en sitios donde la temperatura está baja y el pH también está más comprometido, y un sitio de ellos es el dedo gordo de los pies, ¿verdad? Y se forma entonces una reacción inflamatoria donde están involucradas los neutrófilos, macrófagos, monocitos, células dendríticas, y me da una artritis gotosa aguda. Si no la trato, me va a generar una artritis gotosa crónica con deformación de las articulaciones afectadas. Ahora, el trastorno más frecuente es la excreción defectuosa, ¿sí? Más que la producción excesiva es la excreción defectuosa. Y esta puede dividirse en primaria y secundaria. La primaria habla de defectos de excreción inherentes aún no identificados. Y la secundaria habla de procesos conocidos de la enfermedad que afectan a cómo procesa el riñón el urato. Por ejemplo, algún trastorno que me está generando problemas de los riñones para filtrar, y entonces no me está permitiendo la adecuada excreción, ¿verdad? Usar, por ejemplo, diuréticos puede ser un factor que agrave, ¿verdad? O que me dé una excreción defectuosa, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Factores ambientales, uso de fármacos, como los diuréticos tiazídicos, que son uno de los fármacos más utilizados en los pacientes. Y la producción excesiva se divide en dos: hiperuricemia primaria e hiperuricemia secundaria. La hiperuricemia primaria dice que es idiopática. No se sabe exactamente la causa, pero se cree que sea una de estas. Que la enzima tenga una velocidad máxima aumentada. Que la constante de Mitchell sea más baja para la ribosa 5-fosfato. O que haya una sensibilidad disminuida a los nucleótidos de purina, que son sus efectores alostéricos negativos, ¿sí? Es decir, yo puedo tener AMP y GMP, pero la enzima reguladora no la está detectando y sigue produciendo. A eso se refiere. Y la hiperuricemia secundaria, que es por aumento de la disponibilidad de purinas, por ejemplo, un trastorno que me esté haciendo o me esté favoreciendo la destrucción de células, de ciertas células, que entonces me estén exponiendo, ¿verdad?, grandes cantidades de AMP, por ejemplo, que se tengan que ver, ¿verdad? Como lo que pasa en los trastornos mieloproliferativos. Por ejemplo, un paciente que esté debutando con leucemia linfocítica aguda o leucemia mieloide aguda, le miden ustedes el ácido úrico y lo pueden tener elevado, pero no porque tenga un trastorno metabólico. Está destruyendo sus
células y entonces hay mayor disponibilidad de nucleótidos. Y el tratamiento de la gota es, para los ataques agudos, lo combatimos con antiinflamatorios, ya sea esteroideos como la prednisona o los AINES como la indometacina, y también la colchicina, que reduce la reacción inflamatoria de los cristales de urato monosódico, ¿verdad? Como la agregación de las células que van a generar inflamación. Pero a largo plazo, bajar el nivel del ácido úrico por debajo del punto de saturación es importante, para lo cual podemos usar agentes uricosúricos como por ejemplo el probenecid o la sulfipridazona. Y el allopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa, prohíbe la síntesis del ácido úrico. La enfermedad que les comentaba, la deficiencia de adenosina desaminasa, es una carencia autosómica recesiva causada que causa un tipo de inmunodeficiencia combinada grave, donde se observa un agotamiento de estas células T, B y natural killer, que se transforman en una linfocitopenia. Los pacientes sin tratamiento pueden llegar a morir antes de los 2 años de edad por infecciones fulminantes, ¿verdad? El paciente tiene una infección por un patógeno que normalmente a una persona no le provoca tanto problema, ahí lo van a matar, ¿verdad? Por su sistema inmunológico. Y el tratamiento se incluye el trasplante de médula ósea, el tratamiento de reemplazo enzimático o la terapia génica. La otra enzima, la deficiencia de la purín-nucleósido fosforilasa, pues también puede dar algún tipo de, digamos, condición, ¿verdad? O predisposición a la infección, pero es menos grave porque afecta solamente a las células T. Las infecciones pueden ser recurrentes, pero no tan severas como la inmunodeficiencia grave, la inmunodeficiencia combinada grave. Y para terminar, vamos a ver lo de la síntesis y degradación de las pirimidinas. Aquí tenemos que el donador de nitrógeno es glutamina. El aspartato se inserta por completo y un carbono que lo da el dióxido de carbono, ¿sí? Aquí vamos a ver el empleo de 2 enzimas multicatalíticas. Ahí lo resume como CAD a estas 3 enzimas, o 3 acciones catalíticas: C por carbamidil, A por aspartato y D por la dihidroorotasa. CAD, una sola enzima con 3 acciones catalíticas. Otra enzima que genera una reducción o una oxidación, perdón, y otra enzima con doble acción catalítica, ¿verdad? UMP sintasa. UMP sintasa. Podemos observar en la primera que 2 moléculas de ATP, CO2 y la glutamina, por medio de la carbamidil fosfato sintetasa 2, va a formar carbamidil fosfato. Se inserta un aspartato por acción del aspartato transcarbamidilasa para formar carbamidil aspartato. La dihidroorotasa cierra el anillo para formar dihidroorotato. El dihidroorotato sufre oxidorreducción por la dihidroorotato deshidrogenasa trisulfado para generar orotato. Y tenemos el anillo de pirimidina formado. Ahora se inserta la pentosa, el fosforribosil pirofosfato, por medio de la orotato fosforribosil transferasa, que es una actividad catalítica de la UMP sintasa. Y formamos monofosfato de orotidina. La otra acción catalítica de la UMP sintasa es la OMP descarboxilasa.
que libera este grupo carboxilato y forma el monofosfato de uridina. El monofosfato de uridina es el punto de partida para formar las 3 pirimidinas. ¿Cuáles eran las 3 pirimidinas? Timina, citosina, uracilo. ¿Sí? ¿Qué formamos? UMP. ¿Qué es el UMP? Un nucleótido, ¿verdad? Monofosfato de uridina. Monofosfato de uridina. Como ustedes pueden ver ahí, dice sobre esta enzima, la regulación de la síntesis de las pirimidinas, dice, en las células de mamíferos, la carbamidifosfato sintetasa 2 es inhibida por el trifosfato de uridina, producto final de la vía, y activada por el fosforilosil pirofosfato. Y dice, en las células procariotas, la aspartato transcarboamilasa es inhibida por el CTP, y esta etapa regular en las células procariotas. Acá nos dice la aciduria orótica, ¿sí? La orotato fosforilosil transferasa y la OMP descarboxilasa son dominios separados de este único polipéptido. La escasa actividad de la orotirina fosfato descarboxilasa y la orotato fosforilosil transferasa provocan crecimiento escaso, anemia megaloblástica y excreción de grandes cantidades de orotato en la orina. ¿Qué mejora el asunto? Administrar uridina, ¿verdad? Y esto me reduce o mejora la anemia y reduce la excreción de orotato. Algunas diferencias entre las dos enzimas, ¿verdad? Y amigos, esta es mitocondrial, que participa en el ciclo de la urea, su fuente de nitrógeno es el amoníaco y su activador es el N-acetilglutamato. Ahora, para lo que nos interesa hoy, esta es citosólica, participa en la síntesis de pirimidinas. Su fuente de nitrógeno es la gamma amida de la glutamina y su inhibidor es el UTP y su activador es el ATP. Lo que formamos fue UDP, ¿sí? ¿Quién me genera la fosforilación para transformarlo en UDP? Y la difosfo la que transforma los difosfatos de ribonucleósidos en trifosfatos de ribonucleósidos, transforma la molécula en UTP. Por eso hablaba que uno de los inhibidores de la vía es precisamente el producto final, el trifosfato de uridina. Ahora vemos que a partir de UTP formamos CTP. ¿Qué necesitamos? La CTP sintetasa, ATP y un donador de nitrógeno que es la glutamina. Formamos trifosfato de citidina. Ya solo nos falta ver cómo se forma la timina, ¿sí? La timina. Así, aquí está, miren. El UMP se fosforila por la UMP quinasa para formar UDP, ¿sí? Y el UDP es sustrato de la ribonucleótido reductasa, ¿sí? Pero para fines de esta diapositiva, ¿cómo es que se llegó a UTP? Pues de UDP, la nucleótido bifosfoquinasa lo transforma en UTP, ¿sí? Y esta ya vimos que la CTP sintetasa la transforma en CTP. Ahora, ¿qué pasa con el UDP? El UDP, por la ribonucleótido reductasa, se transforma en DUDP, o sea, difosfato de desoxiuridina, ¿sí? Y esta se fosforila por la nucleósido bifosfoquinasa a trifosfato de desoxiuridina. Ahora, Baines aclara y dice, esta estructura es inconfundible con el TTP, o mejor dicho, tiene mucha similitud con el TTP, porque lo que nos diferencia es apenas un grupo metilo.
y hay una enzima que se llama ADN polimerasa. La ADN polimerasa puede equivocarse y, por ejemplo, unir, en lugar de TTP, unir DUTP. Pero eso ya se transformaría en una mutagénesis, ¿sí? Para evitar eso, una enzima, la DUTP-ASA, actúa rápidamente sobre el DUTP para liberar su grupo pirofosfato y dejarnos monofosfato de desoxiuridina, ¿sí? Para evitar esa confusión de la ADN polimerasa, porque el monofosfato de desoxiuridina ya no se puede incorporar. Ahora, ¿qué pasa con el monofosfato de desoxiuridina? La timidilato sintasa le agrega un grupo metilo proveniente del N5N10 metiltetrahidrofolato y lo transforma en monofosfato de timina. Aquí yo puedo escribir DTMP, pero se sobreentiende, ¿verdad?, que el monofosfato de timina tiene a la desoxirribosa como pentosa, ¿sí? Porque la timina es exclusiva del ADN, no puede tener ribosa. Pero es válido que se pueda anteponer aquí la D, si ustedes quieren la pueden anteponer, o puede quedarse solo como TMP, ¿sí? Aquí observamos que la timidilato sintasa, al usar esta coenzima, formó dihidrofolato. El monofosfato de timidina se fosforila por la TMP quinasa, la transforma en difosfato de timidina, y ya sabemos que esta enzima que transforma a los dinucleósidos a trinucleósidos lo transforma en TTP, trifosfato de timina. Aquí podemos observar también, ¿verdad?, que la timidilato sintasa es una enzima blanco de este fármaco, ¿sí? Que de hecho Paines lo describe como un sustrato suicida, algo parecido a lo que veíamos en la glicólisis, por el fluorouracilo, ¿verdad?, que entra, es inocuo, pero se une con el DUMP y ya se transforma en un flúor electronegativo que me va a bloquear a la timidilato sintasa. Si se une esta estructura a la timidilato sintasa, se bloquea este proceso de transformar el DUMP a TMP y para la replicación celular, ¿sí? Es una de las formas de generar bloqueo, ¿verdad? Como también, ¿verdad?, cuando el dihidrofolato tiene que transformarse nuevamente a tetrahidrofolato y lo hace por medio de la dihidrofolato reductasa. Esta enzima es blanco del metotrexate, del trimetoprim y de la aminopterina. Es el otro análogo, ¿sí?, el otro análogo del ácido fólico. Pero esta es específica de la dihidrofolato reductasa bacteriana y eso ha hecho que sea un antibiótico, ¿sí? Pero estas dos son parejo, ¿verdad?, no solo a las bacterias sino a las células, ¿sí? No solo a las células cancerosas sino a las células buenas, y entonces genera un bloqueo a este nivel. Aquí vemos el 5-fluorouracilo, ¿verdad?, que se transforma en esta estructura que puede bloquear a la timidilato sintasa, y el metotrexate que bloquea la dihidrofolato reductasa. Ahora, para la degradación de las pirimidinas no hay tanto problema, el anillo, digamos, se puede abrir y degradar a productos solubles como la beta-alanina o el beta-aminoisobutirato, que es su producto más de mayor importancia, ¿verdad? Y se genera su destrucción a amoníaco y a CO2. No es tan complejo como la degradación de las purinas, ¿verdad? ¿Alguna duda, pregunta, comentario?